Bien, es el capítulo que nos toca ver, articulaciones, y comparando lo que es tortora, van a darse cuenta que aquí hay nuevos movimientos incluso, hay incluso nuevas clasificaciones de articulaciones que son casi la base de lo que tenemos ya anteriormente, y también van a ver que no hay algunos cuadros que había en anteriores temas. De hecho, se clasifica más fácilmente acá la articulación y es menos contenido. Lo que sí quiero que tengan en cuenta mucho es la terminología que vamos a avanzar. Bien, creo que alguien dijo algo. Bueno, sí, voy a grabar la clase. De hecho, ya estaba grabando. Ahora sí voy a volver a grabar la clase para que así sea mucho mejor y que salga todo bien en video. Bien, pues sí, voy a grabar la clase, por si acaso, ¿no? Para que así, igual en un momento más puedan llegar a verlo. Pero eso no quiere decir que aquí no van a prestar atención o no van a estar atentos. Así que ojalá que estén aquí 1 hora y media de su tiempo para que puedan ver la clase acá y luego, si no, repasar con el video. Pero sí voy a grabar y voy a comenzar en 3, 2, 1. Ahora sí. Bien, ahora sí, como comenté, el tema de articulaciones, capítulo 9, tiene ciertos cambios con lo que vimos en Tortor. Así que lo que ustedes siempre tienen que saber es que recuerden que una articulación es nada más que una unión, es una unión entre huesos, ¿no? Unión entre huesos, hueso, diente, hueso, cartílago, hueso. Ahora, tenemos diferentes tipos de importantes articulaciones, el hombro, la cadera, la muñeca, el codo, la rodilla, en que, bueno, cada articulación tiene cierto grado de movimiento y eso vamos a ver hoy día, de qué depende el grado de movimiento, de cómo se mueve y de los componentes articulares. Así que empezamos rápidamente. Primero acá, una articulación, como comentamos, es el punto de contacto, es el punto en el cual dos huesos se unen, ¿bien? Y se denomina articulación. Luego, esto es algo interesante. Bien, una articulación no importa si se mueven o no. Por ejemplo, en las suturas. En las suturas es una articulación entre huesos craneales en la cual no hay movimiento. Bien, así que una articulación es la unión de dos huesitos que no importa si se mueven o no. Lo segundo, la artrología. La artrología es la rama que estudia la estructura y la función de las articulaciones. Y por último, la kinesiología, que es un concepto entre comillas nuevo, que es una rama de la biomecánica. La kinesiología estudia el movimiento, ¿no? La palabra kine, movimiento, ¿no? Así que la kinesiología estudia lo que es el movimiento, el aparato locomotor en la articulación. Ahora, miren aquí lo que siempre les dije toda la semana. El nombre de una articulación suele derivarse de los nombres de los huesos que intervienen en ella. Por ejemplo, les dije eso. Siempre que ustedes quieran saber cuál es el nombre de la articulación, solo junten y fusionen los dos huesos que forman la articulación. Por ejemplo, en la mano de la izquierda se llama la articulación atlo-occipital. Tú lo conoces como atlanto-occipital, pero en este capítulo está como atlo-occipital, que es la unión de los huesos atlas y el occipital, ¿no? Luego el otro, el glenumeral, que es entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral, glenumeral. El otro, la radiocubital, que sería entre lo que va a ser el extremo proximal del radio y el extremo proximal del cúbito, ¿no? Radiocubital. Ahora sí, lo siguiente. Miren, ¿cómo clasificamos una articulación? Primero, yo siempre lo clasifico de esta manera. Hay dos maneras, estructural y funcional. Hablando de una clasificación estructural, habla de que cómo son o cuál es la forma de los huesos adyacentes entre sí. Por ejemplo, qué forma tiene este huesito con este otro huesito. Y hablando de funcional, es la libertad con la que se puede mover, el grado de libertad que tiene para que esta articulación se pueda mover. Obviamente hay articulaciones muy móviles, ¿no? Pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, el antebrazo. El antebrazo es una articulación un poco móvil, se mueve pero muy poquito, comparado al hombro que tiene una gran movilidad. Así que eso vamos a ver, chicos, ahora. Ahora, algo sí que es medio que nuevo, no. Algo, antes de esto, miren, el libro no da este concepto al comienzo, pero yo te lo doy aquí, acá porque te va a servir para más adelante. Miren que según el grado de libertad de una articulación, tenemos esta clasificación: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. La palabra sinartrosis es una articulación inmóvil que no se llega a mover. La palabra anfiartrosis de escaso movimiento, ¿no? Por ejemplo, las vértebras, ¿no? La intervertebral, y la palabra diartrosis, movimiento libre, ¿no? Aunque entre comillas, movimiento libre, porque van a ver que hay diartrosis que se van a mover solo de un lado a otro, lado a lado, como un desplazamiento, que eso lo vamos a ver después. Ahora sí, vamos a ver cómo lo clasifica el Saladin en esta parte del libro. Bien, para Saladin hay 4 tipos de articulaciones. Bien, primero, las óseas, las articulaciones óseas, que ustedes la conocen como sinostosis. Bien, por ejemplo, en el frontal, maxilar, que pronto vamos a verlo. El siguiente tipo de articulación se llama las
articulaciones fibrosas, también como lo que es en radiocúbito, como lo que va a ser en todo caso igual en las suturas del cráneo, ¿ven? Fibrosas. El tercer tipo de articulación se llaman las cartilaginosas, en los que aparece acá, por ejemplo, los discos intervertebrales, la sínfisis púbica, en las cuales ambos huesitos se encuentran unidos por cartílago. En el último tipo de articulación, la articulación sinovial, en la cual la unión de una articulación o la unión de ambos huesos está junto a una cavidad llamada la cavidad sinovial. Así que tengan en cuenta esa parte, ¿no? Esa parte es muy, muy interesante. Las nuevitas, miren, las óseas que se llama sinostosis. La siguiente, las fibrosas, luego las cartilaginosas, las sinoviales. Ustedes las primeras tres, la mayoría de acá ya la conocen. Las óseas quizás es algo nuevito para todos, pero cuidado, vamos a ir uno por uno hablando de ellos. Por ejemplo, el primer tipo de articulación llamado articulación ósea o la sinostosis. Lo primero, no tiene movimiento. Es una sinartrosis, se podría decir, no carece de movimiento. Y es cuando dos huesos se osifican y se vuelven en uno solo. Miren, pueden formarse por osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay dos huesitos que forman una articulación fibrosa, esos dos huesitos pueden unirse en uno solo y formar una sinostosis. Solo, un ejemplo, nosotros nacemos con el hueso frontal derecho, izquierdo, en frontal derecho, izquierdo. De hecho, recuerden que hay una sutura que separa ambos huesos frontales, ¿no? La sutura metópica o la frontal. Ahora, esa sutura tiene que fusionarse, tiene que desaparecer entre los 6 y 7. Eso es sinostosis, ¿no? Cuando ambos huesitos se fusionan en uno solo, sinostosis. No es el único sitio donde pasa. Recuerden que también en el maxilar, en la sutura intermaxilar y en la mandíbula también, chicos, sucede la sinostosis, cuando dos huesos se unen y forman un solo huesito. ¿Qué más? Miren acá, ahora veamos aquí un tipo de articulación, una sinostosis que se forma a partir de la articulación cartilaginosa. Por ejemplo, acá, recuerden que entre lo que va a ser la epífisis de un hueso largo y la diáfisis de un hueso largo hay una placa, la placa epifisiaria de crecimiento. Esa placa de crecimiento es cartílago. ¿Bien? Ahora, cuando dejamos de crecer, esa placa tiene que desaparecer. En esa placa desaparece y básicamente la epífisis y la diáfisis se vuelven en un solo huesito. Se llama sinostosis. Y el último ejemplo, la sinostosis entre la primera costilla y el esternón. Recuerden que esto ya algunos lo vieron y lo saben muy bien. Y si no, anótenlo, chicos. La articulación entre la primera costilla y el esternón se llama la articulación cartilaginosa. Es una cartilaginosa que, bueno, cuando ambos se unen, se forman las sinostosis. Bueno, según lo que dice acá. Bien, así que ya vimos las óseas. Carecen de movimiento, dos huesos se unen en uno solo, sinostosis. Nos toca ver ahora el siguiente tipo, las articulaciones fibrosas, ¿no? Ahora, se llama, chicos, fibrosa porque hay un tejido fibroso que une los huesos en la articulación, ¿bien? Ahora, la fibrosa también se llama sinartrosis o articulación sinartrodial, en sinartrodial. Ahora bien, los huesos adyacentes están unidos por fibras de colágeno. Recuerda, son dos huesitos separados, ¿cierto? Separaditos que ambos están unidos por un tejido fibroso. Ese tejido fibroso está formado por fibras de colágeno. Y ahora, hay tres tipos de articulaciones fibrosas. Las suturas, que miren como acá en este caso, uh, que recuerden que las suturas solo se encuentran en huesos craneales, y miren como un hueso craneal, un parietal derecho e izquierdo se encuentran unidos, ¿verdad? Pero ven como en este caso, entre ambos huesitos hay un espacio. Este espacio es ocupado por tejido, por fibras de colágeno, que es un tejido fibroso, suturas, ¿no? Miren, dos huesos que están juntos, al ladito, adyacentes, están unidos por fibras de colágeno. Siguiente, la gónfosis. Recuerden que la gónfosis es un concepto del diente con el hueso. En todo caso, vamos a ver luego que tanto el diente y el huesito no están en contacto ínfimo, ¿no? Que están ligeramente separados por un tejido fibroso, que se llama ligamento periodontal, que ya pronto vamos a verlo. Y el último tipo de articulación fibrosa, la sindesmosis, ¿no? Bien, la sindesmosis. Ahora, aquí hay algo interesante, miren. Hablando de suturas y gónfosis. En las suturas y las gónfosis, las fibras son muy cortas y permiten poco o ningún movimiento, ¿bien? En las gónfosis, ¿bien? En las gónfosis, las fibras son muy cortas y permiten poco o ningún movimiento. En cambio, en la sindesmosis, las fibras son largas y son más móviles. ¿Alguna pregunta? ¿Se me escucha bien lo que es lo que estoy hablando, chicos? Si no se escucha, por favor, díganmelo ahora porque se escucha bien, porque me están mandando mensajes que no se escucha. Bien. Se escucha bien, Doc.
Todo bien, bien, gracias. Así que miren, entre las suturas y las gónfosis, las fibras son muy cortitas. Bien, miren cómo son bien pequeñitas las fibras y permiten poco o ningún movimiento. Pero bien, comparemos esta longitud de esta fibra de la sutura con la de la sindesmosis. Miren como que en la sindesmosis las fibras son más largas. Y como son más largas, son más móviles, permiten más movimiento. En cambio, en las suturas, como son tan cortitas y no son tan cortitas, son menos móviles. Ahora, hablemos de cada una de ellas, ¿eh? De los tres tipos de articulaciones fibrosas. Primero, las suturas. Las suturas son fibras inmóviles o con poco movimiento. Recuerden, son tan cortitas que tienen poco movimiento. Ahora sí, hay tres tipos de suturas, las dentadas, escamosas y las suturas planas. Recuerden que las suturas solo se encuentran en huesos del cráneo. Ahora bien, miren, en una sutura dentada, bien dentada, la articulación entre ambos huesos tiene líneas dentadas, son como líneas curvas, líneas onduladas. ¿Bien? Son como líneas onduladas. Ahora tú dirás, ¿por qué será que son líneas onduladas en esa sutura? Pues piensen básicamente, si tú te pones a pensar y dices, si tengo dos huesos planitos que se unen juntos y la sutura es una sutura medio que plana, cualquier cosa muy fácilmente podría romperla, ¿no? Pero si es una sutura, chicos, dentada, que tiene como unas ondulaciones, sería como cuando tú cruzas tus dedos. Bien, tú cruzas tus dedos de tu mano izquierda con las de tu mano derecha. Ahí tengo una sutura, algo más fuerte, ¿no? Esa es una sutura dentada. Ahora, miren cómo en este caso los extremos ondulados de un hueso se entrelazan con firmeza con las del otro huesito. Ahora, ¿en qué parte de tu cráneo tenemos las suturas dentadas? En la coronal, interfrontal y parietal, interparietal y la sutura parieto-occipital. Luego te muestro una imagen más adelante, ¿no? Ahora, la siguiente sutura, la sutura escamosa. Miren que los extremos están biselados, ¿bien? Es como que están en un corte oblicuo, están como un bisel. Algo importante, que miren, como están biselados, los extremos de un huesito se sobreponen al otro. Aquí se ve, creo que claramente la imagen, ¿no? Miren cómo este extremo se sobrepone a este y este se sobrepone a este. Miren cómo ambos extremos en en las escamosas se van a sobreponer y forman una línea suave. Un ejemplo de una escamosa, la sutura escamosa entre el que es el parietal y el temporal. Y la última sutura, la sutura plana. Que bueno, miren, que básicamente acá dos huesos tienen orillas rectas, ¿no? Que no se superponen. Miren, son orillas rectitas que ni uno está encima de otro, por ende no se llegan a superponer. ¿Qué más? Se encuentra sutura entre las apófisis palatinas del maxilar superior en la raíz de la boca. Y bueno, miren, qué buena clasificación te lo puse acá para que tú recuerdes cuáles son las dentadas, que tienen una forma ondulada, las escamosas, que miren cómo son en forma de bisel, son como diagonales, oblicuas, una sí o sí se sobrepone a la otra, y en la plana, que son dos orillas rectas, que no hay superposición de huesitos. Aquí está la imagen de tu libro, es una imagen muy buena, la verdad, me gustó mucho esta imagen. Miren cómo en la sutura plana están las apófisis palatinas del maxilar, miren, plano, planito. La sutura escamosa, bien, va a estar en la unión de la parieto temporal y la sutura dentada, coronal, parieto occipital, la sutura sagital, en todo caso, ¿no? La interparietal. Muy bien, ahora hay que ver el segundo tipo de articulación fibrosa, la gónfosis. Y algo importante, chicos, en las gónfosis la unión del diente, bien del diente, con lo que va a ser en todo caso el hueso. Miren, en la gónfosis es la articulación dentoalveolar, o sea, entre el diente y el huesito. Ahora sí, lo siguiente. Miren, en este caso, entre el diente y el huesito hay un ligamento. Bien, hay un ligamento que los mantiene juntos. Se llama ligamento periodontal. Este ligamento periodontal es un ligamento fibroso que consta de fibras de colágeno. Así que entre el diente y el hueso hay un ligamento que contiene fibras de colágeno que los separa. Este ligamento se extiende desde la matriz ósea de la mandíbula en el tejido dental. Ahora, esta articulación permite que el diente se mueva o ceda un poquito bajo la tensión del acto de masticar. Bien, nada más, permite que el diente se mueva o ceda un poco bajo la tensión del acto de masticar. Listo, siguiente articulación, la sindesmosis. En la sindesmosis es una articulación fibrosa en que dos huesos están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. Aquí hay algo, chicos, que quiero recalcar. Miren, dense cuenta que pueden ver bien acá que en las gónfosis no hay mucho espacio. Ven que en la gónfosis, entre el diente y el hueso, hay un espacio, pero que hay poquito ligamento, ¿no?
es menos móvil por eso. En la sutura peor. Pero ahora chicos, comparando la cónfosis, la sutura con la sindesmosis, en la sindesmosis es una articulación fibrosa en la cual hay mucho espacio entre dos huesos de la articulación y están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. ¿Bien? Como hay más espacio entre ambos huesitos, hay mayor movilidad entre huesos. Un ejemplo muy típico, la membrana interósea entre el radio y cúbito, ¿no? Bien, comparando, chicos, la longitud de estas fibras de colágeno, de este tejido fibroso de la sutura y del radiocúbito, pues obviamente acá, la que te estoy mostrando acá, es mucho más larga y por ende permite mayor movilidad. Por ejemplo, un movimiento de pronación y la supinación. Bien, pronación, supinación. Siguiente. Ahora, otro ejemplo que igual es menos móvil, un ejemplo menos móvil sería en la articulación tibio-peroneo distal, que sería entre el extremo distal de la tibia y el extremo distal del peroneo, que es menos móvil. Bien, comparen los dos. Dice aquel libro que un ejemplo de sindesmosis, articulación radiocubital que produce la supinación-pronación. Y en cambio, una articulación menos móvil, que igual es una sindesmosis, es la articulación entre la tibia y peroné en la parte distal. Bien, es igual, es importante, por favor, para más adelante. Ahora sí, el segundo tipo, bueno, sería el tercer tipo de articulación que tenemos ahora acá, según Saladín, serían las articulaciones cartilaginosas, que también se llaman, chicos, anfiartrosis o anfiartrodial. ¿Por qué se llama, chicos, anfiartrosis? Porque recuerden que básicamente permiten ligero movimiento. Si se dan cuenta, anteriormente las anartrosis no es que no producían movimiento, sí, pero un leve, muy, muy leve movimiento, ¿no? Las anfiartrosis tienen mayor libertad de movimiento. Primero acá, hay dos tipos de anfiartrosis, la sincondrosis y también tenemos la sínfisis. Ahora, algo importante, chicos. Si hablábamos de la articulación fibrosa, el tejido que unía ambos huesitos en la fibrosa era fibra de colágeno, ligamento fibroso, fibra de colágeno. Ahora acá, en las articulaciones cartilaginosas, el elemento conector es cartílago. Ahora, hay dos tipos de cartílago que pueden unir a una articulación, ya sea uno cartílago hialino, como en la sincondrosis, o ya sea fibrocartílago, como en la sínfisis, ¿no? Así que eso vamos a verlo a continuación. Primer tipo de articulación cartilaginosa, la sincondrosis. En este caso, los huesos están unidos por cartílago y alino. Por ejemplo, aquí hay un buen ejemplo, miren, entre lo que va a ser la epífisis y la diáfisis hay una placa, ¿no? Una placa de cartílago y alino llamado cartílago de la placa epifisiaria, ¿no? Que básicamente es un ejemplo de lo que va a ser sincondrosis, porque recuerden que igual en un futuro estas sincondrosis van a unirse y van a formar una sinostosis. Siguiente, otro ejemplo más muy típico, que el libro de Tórtaro lo decía, las sincondrosis entre la primera costilla y su cartílago costal con el esternón. Esto, chicos, es un ejemplo importante, porque mucha gente dice, recuerden que ahí son 7 costillas que van a llegar al esternón, 7, pero solo la primera. En solo la primera es una sincondrosis. ¿Por qué? Porque en este caso hay la unión de la primera costilla con el esternón, hay un cartílago, el cartílago hialino. Y tú te preguntarás, si entre la primera costilla y el esternón es una sincondrosis, ¿qué pasa con el resto? El resto de la segunda a la séptima costilla son articulaciones sinoviales, que ya pronto vamos a verlo. Bien, así que ten en cuenta esa parte, pues bien. Hay de aquí dos ejemplos de sincondrosis, cartílago de crecimiento epifisiario a la derecha, y el segundo ejemplo, el más importante para mí, entre la primera costilla y el esternón. Siguiente. Ahora nos toca ver el segundo tipo de articulación cartilaginosa, la sínfisis, ¿no? Ahora, en este caso, en la sínfisis, dos huesos están unidos por fibrocartílago. Por ejemplo, en la famosa sínfisis púbica. Recuerden cuando ambos pubis o ambos huesos coxales se unen anteriormente, pues se llama la sínfisis púbica. Ahora, igual hay otro ejemplo de sínfisis en la articulación intervertebral, en la cual la superficie de cada cuerpo vertebral está cubierta por cartílago hialino, pero están unidos por fibrocartílago. ¿Cómo es esto? Como el texto lo menciona, chicos. Recuerden que en todo caso la cara superior del cuerpo vertebral, la cara inferior del cuerpo vertebral tienen cartílago hialino, pero el elemento que mantiene unidos a ambos puertos, perdón, es un disco ancho de fibrocartílago. Cuidado. Miren cómo acá, la superficie, ¿no? La superficie de cada cuerpo está cubierta por cartílago hialino, como lo que te lo digo acá. Cada cuerpito, ahí está un cuerpito,
En la parte superior, en la parte inferior, tiene cartílago y hialino. Bien, cartílago y hialino. Pero, aunque cada cuerpo tenga cartílago y hialino en la parte superior y en la parte inferior, eso no los une. Lo que los une a ambos es básicamente el fibrocartílago, ¿no? Que es un cartílago con muchos haces de colágeno, se puede decir, ¿no? Muy bien, así que nada más. Eso es lo importante que quiero que recuerden. Creo que incluso eso te comenté en la clase igual del día, no me acuerdo qué día. Ahora sí, siguiente. Ahora mira, qué bueno, aquí igual hay un buen ejemplo de lo que es una primera imagen de estos artículos en tu libro. Miren cómo acá te mencionan. Las, en el ejemplo A es una sincondrosis. Es la articulación entre la primera costilla y su primer cartílago costal con el esternón, ¿no? Miren, sincondrosis. El elemento conector es el cartílago hialino. En cambio, en el ejemplo de la sínfisis habla de los discos intervertebrales, ¿no? Que se unen de manera adyacentes entre las vértebras. Recuerden, el que los une, el disco de fibrocartílago, el disco intervertebral. Ahora sí, vamos en todo caso con las articulaciones más complejas del cuerpo. Más que compleja, la más móvil, ¿no? Las articulaciones sinoviales o igual bien llamadas diartrosis o la articulación diartrorreal, ¿bien? La diartrosis o la diartrorreal se llama de igual la articulación sinovial. Ahora algo más. Mira, hay un montón. Si tú pides a alguien que te diga qué articulación sinovial conoce, te va a decir seguramente codo, rodilla, cadera, brazo, antebrazo, un montón, porque la mayoría, chicos, la mayoría de las articulaciones de nuestro cuerpo son articulaciones sinoviales. Muy bien, ahora sí, ¿qué más? Bien, ahora van a ver que en este caso, a diferencia de lo que era la cartilaginosa, la fibrosa, tiene más componentes, tiene muchos más. Primero, se llama sinovial porque tiene una cavidad, la cavidad sinovial que une ambos huesitos. Ahora, aquí en este caso, chicos, no va a haber así como que algo, un cartílago que los une o un ligamento que los une como tal. Bien, no, no hay como eso, sino que básicamente solamente es una diartrosis que tiene diferentes componentes articulares que son complejos y que, bueno, vamos a verlos a continuación, ¿no? Ahora sí, lo siguiente. Miren, en todo caso, en la anatomía de esta articulación, miren cómo, articulación, la unión de dos huesitos. Miren cómo los extremos de ambos huesitos se encuentran unidos por, ¿quién? Por un cartílago articular. Este cartílago articular mide de 2 a 3 milímetros de espesor. Miren, el extremo de un huesito, el extremo otro mide 2 a 3 milímetros. Se llama cartílago articular, que no es nada más que un tipo de cartílago hialino. Ahora, el espacio que se encuentra entre ambos cartílagos se llama la cavidad articular, en cavidad articular. Ahora, este espacio llamado cavidad articular o llamado cavidad sinovial tiene un líquido amarillento, típico como clara de huevo, ¿no? Se llama el líquido sinovial. Muy, muy importante, chicos, el líquido sinovial, el famoso líquido de las rodillas, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué hace o qué contiene este líquido? Lo siguiente. Primero contiene la albúmina y tiene un ácido hialurónico. Nosotros ya avanzamos un poco de este ácido. Recuerden que este ácido es un líquido viscoso, ¿no? Un líquido viscoso que se encuentra no solo en las articulaciones, igual se encuentra en los ojitos. Por ende, miren, el líquido sinovial está formado por la albúmina y así como también se encuentra formado por el ácido hialurónico, que tiene una textura viscosa y resbaladiza. Ahora, algo importante, ¿qué función tiene este líquido sinovial? Porque no está ahí por así nada más, ¿no? Primero, el líquido sinovial nutre los cartílagos, nutre, le da oxígeno, nutrientes a los cartílagos, porque recuerden que el cartílago es un componente vascular. ¿Qué más? Elimina los desechos de estos y además reduce la fricción. Ustedes tienen que darse cuenta de esta parte. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una degeneración del cartílago y tiene menos líquido sinovial, los huesos al moverse suenan. Por ejemplo, es muy típico que un paciente muy mayor, cuando está subiendo escaleras, escuche como un crujido en sus rodillitas. Eso es porque, primero, desgasta el cartílago y segundo, que no tiene líquido sinovial, ¿no? Así que alguna vez todos vamos a estar así. Siguiente, ¿qué más tenemos acá en la articulación? Miren como que cubriendo, rodeando la articulación, tenemos una cápsula. Se llama la cápsula articular. Ahora, esta cápsula articular mantiene unidos a los dos componentes de la articulación. Ahora, esta cápsula consta de dos capas. La capa fibrosa externa, que básicamente esta capita se continúa con el periósteo, es importante, porque recuerden que el periósteo es la capita más externa del huesito, así que miren cómo la capa
o la cápsula fibrosa externa, se continúa con lo que es el periósteo de los huesitos y por dentro se encuentra la membrana sinovial celular interna. Bien, si alguna vez te preguntan quién va a producir el líquido sinovial, lo produce la membrana sinovial celular interna, porque básicamente en su interior tiene células que se parecen a fibroblastos. Estas células que son blastos, van a encargarse de secretar ese líquido, ¿bien? Y pues nada más, chicos. Ven como aquí hay más partes, ¿no? Hay más partes en esta articulación sinovial que lo que había en las demás articulaciones. Ahora, algo que interesante, chicos, miren, en algunas diartrosis, o sea, en algunas articulaciones sinoviales, en el interior de la cápsula articular crece fibrocartílago y forma una almohadilla entre los huesos articulados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá, miren, aquí tenemos en la imagen de la izquierda la articulación temporomandibular, que va a ser básicamente entre la fosa mandibular y el cóndilo de la mandíbula. Pero miren aquí algo interesante. Miren cómo entre lo que va a ser acá la articulación hay un disco, hay un cuerpo. Este cuerpo se llama, chicos, disco articular, que es un cuerpo de fibrocartílago, que se encuentra básicamente en la temporomandibular, igual en la imagen de aquí de la derecha, se llama la articulación esternoclavicular. Miren como acá en este caso, entre la clavícula, entre el extremo external de la clavícula y la muesca clavicular, hay un disco, el disco articular, ¿no? Miren cómo, qué interesante, entre lo que dentro de la cápsula se va a formar un disco de fibrocartílago. Hay dos ejemplos más que del libro. La articulación acromioclavicular, miren que hay un disco en la articulación acromioclavicular, y por último, en la articulación radioulnar distal, que estaría entre el cúbito y los huesos, entre el cúbito y los huesos carpianos, igual se forma una articulación. Ahora lo interesante acá, chicos, en los cuatro ejemplos que mostramos, la almohadilla, el disco de fibrocartílago, cruza toda la cápsula articular y se denomina disco. Miren acá. Miren cómo en estos ejemplos, miren cómo este disco cruza toda la cápsula. Cruza toda la cápsula. Bien, en este caso, cuando cruza toda la cápsula se denomina disco articular. Pero hay algunas articulaciones en las que esto no pasa. Por ejemplo, las siguientes. En la rodilla. En la rodilla se encuentra un cuerpo de fibrocartílago que no se le llama como tal disco articular, se le conoce como los famosos meniscos. Ahora miren cómo los meniscos no son completos. De hecho, tienen forma de semiluna, ¿no? Media luna, y son en forma de C. De hecho, los meniscos, chicos, no cruzan por completo la articulación, no cruzan por completo la articulación. Como tienen una forma de C, se encuentran. Pero bueno, miren, los meniscos, aunque no cruzan por completo la articulación, cumplen una función muy importante en la rodilla. Por ejemplo, absorber el choque y la presión. Recuerden que la rodilla todo el día está sujeta a presión, al caminar, al correr, al pararse. Todo el tiempo, chicos, la rodilla está como que presionándose. Los meniscos absorben el choque y la presión, guían los huesos entre sí, mejoran el ajuste entre huesitos. Recuerden que la rodilla está formado por lo que va a ser los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia. Por ende, el menisco mejora el ajuste entre huesitos, estabiliza la articulación y reduce la posibilidad de lo que va a ser una dislocación. ¿Bien? Así que nada más, si quieres encontrar una gran diferencia entre menisco y disco articular, el menisco es en forma de C, no cruza por completo la articulación. En cambio, lo anterior, que la temporomandibular, acromio, esternoclavicular y entre el cúbito y el carpo, sí son discos que van a cruzar por completo la articulación. Cuidado, rodilla no cruza, los otros sí van a cruzar. Es algo que chicos pueden cambiártelo fácilmente. Ahora, el libro igual aquí habla de un concepto que tú ya conoces, tendón y ligamentos. Primero acá, un tendón es una hoja de tejido conjuntivo cartilaginoso. Bien, miren, un tendoncito, aquí está un tendoncito que recuerden que une el músculo con el hueso, es una hoja de tejido conjuntivo cartilaginoso y además estabiliza una articulación. Un ejemplo, no sé, entre este músculo que podría ser el bíceps braquial, con ese tendoncito que va a ser el radio. ¿No? Así que lo que más siempre quiero que te quede para toda tu vida. Tendón une músculo con hueso. ¿Y qué es un tendón? Es un tejido conjuntivo cartilaginoso. En cambio, no lo opuesto, pero algo diferente, algo diferente, el ligamento. El ligamento es un tejido semejante, igual es una hoja de tejido conjuntivo cartilaginoso, pero, que en lugar de unir músculo-hueso, un ligamento une hueso con
hueso, ¿bien? Eso es importante. Y como siempre te comento en clases, la aponeurosis es otro ligamento, otro tejido conjuntivo que igual va a unir músculo con músculo, que pronto, eso vamos a ver. Ahora, otro componente que igual tenemos acá en las articulaciones serían las bolsas sinoviales, así como también las vainas teninosas. Recuerden que una bolsa, o bien llamada bursa sinovial, son almohadillas de líquido sinovial, son colchoncitos, son almohadas que contienen en su interior líquido sinovial. Estas almohaditas se lo van a encontrar entre, miren, entre un tendón y un huesito, miren por acá, entre un tendón y un hueso se encuentra esta almohadilla, o también se pueden encontrar entre un hueso y la piel. Un hueso y la piel. Es algo un poco nuevo, ¿no? Así que recuerden en todo caso que las bolsas sinoviales son sacos, son almohadillas, se podría decir, de líquido sinovial que se encuentran entre los músculos adyacentes, donde están entre un tendón y un huesito, o entre un huesito y la piel, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esta bolsa sinovial? Pues para que, como tal, un tendoncito pueda deslizarse con mayor facilidad entre articulaciones. Porque recuerden que un tendón, cuando va en cualquier movimiento, tu tendón roza, va rozando y rozando. Para que disminuir la fricción del tendón sobre el huesito, pues tenemos las bolsas sinoviales. Igual mejora el efecto mecánico al modificar la dirección en que tira su tendón. Lo siguiente, ahora tenemos igual las vainas tendinosas. Literalmente una vaina tendinosa envuelve al tendón. Es una vaina tendinosa porque es una bolsita, ¿no? Una lámina que va a envolver al tendón y se encuentra sobre todo en lo que son las manos y pies, ¿no? Ahora, los tendones, esta vaina tendinosa permite que los tendones se muevan hacia adelante y atrás con mayor libertad como en la muñeca y en el tobillo. Nada más. Así que una gran diferencia acá. Las bolsas sinoviales se encuentran entre músculos adyacentes, entre tendón y huesito, entre hueso y piel. Ahí se encuentran las bolsas. En cambio, las vainas son las que van a cubrir directamente. Una vaina envuelve directamente a los tendones. Esa es la gran diferencia que igual tienen que ver para más adelante. Ahora sí, articulaciones y el sistema de palancas. Esta parte que vamos a ver acá es una parte, chicos, importante, bien importante a considerar en el tema, porque recuerden que nosotros avanzamos palancas en otro capítulo, en el capítulo de lo que era músculos. Ahora vamos a ver palancas en lo que es articulaciones, que me parece más apropiado si me preguntan, ¿no? Ahora sí, miren aquí, en la mayoría, muchos huesos, en especial los largos, actúan como palancas para mejorar la velocidad o la fuerza de los movimientos de las extremidades. Otra vez, la mayoría de los huesitos, en especial los largos, actúan como palancas para mejorar la velocidad o la fuerza de los movimientos de las extremidades. Ahora, una palanca es cualquier objeto elongado, rígido, que gira alrededor de un punto fijo, llamado fulcro. Muy bien, esto, chicos, es para interpretar mucho. Acá el libro como que se quiere complicar. Mira, primero, pensemos en mi codo. Mi codo es una articulación entre el antebrazo y el brazo. Ahora, piensen que los huesos largos son dos palancas. Digamos, aquí es mi codito, aquí está mi codo. De hecho, algo importante. Anatómicamente hablando, chicos, el fulcro o el punto de equilibrio es una articulación. Miren, la palanca es cualquier objeto elongado y rígido que gira alrededor de un punto fijo. Ese punto fijo en el cual giran dos palancas se llama fulcro o punto de equilibrio. Ahora, nosotros podemos dar aquí como un ejemplo el codo, ¿no? El codo es nuestro fulcro o punto de equilibrio. Voy a poner acá el codito. Ahora sí, recuerden que el codo se encuentra entre lo que va a ser el antebrazo, voy a poner como AB, y el brazo. Miren cómo aquí el antebrazo es una palanca que es elongada, rígida, y el brazo es otra palanca. O sea, el antebrazo se mueve, se podría decir que se mueve en torno al fulcro, ¿no? Ambas palancas se mueven en torno al fulcro. Ahora sí, miren, aquí hay dos conceptos medio que nuevos, ¿no? Medio que nuevos. Primero acá, a un lado del fulcro hay un brazo, el brazo de esfuerzo. Chicos, el brazo de esfuerzo igual se llama el brazo de esfuerzo o potencia. ¿Por qué? Si tú quieres mover algo, la fuerza que quiere mover algo, la fuerza que ejerce potencia para ejecutar un movimiento, se llama potencia o esfuerzo.
Aquí está mi codo al centro. Ahora, si yo quiero mover algo, se llama la fuerza que quiere mover algo, se llama potencia o esfuerzo. En cambio, la fuerza que se opone al movimiento, la que se opone, la que no quiere que lo muevas, se llama punto de equilibrio, o sea, no, pero se llama resistencia. Resistencia o carga, ¿no? Así que resistencia o carga, brazo, y aquí tenemos en todo caso a un lado del punto de equilibrio o del fulcro tenemos el brazo de resistencia. Así que en resumen, miren que como aquí tenemos dos palancas, ¿no? Dos palanquitas. Una a la izquierda, otra a la derecha. Al centro entre ambas palancas, el punto de equilibrio, fulcro. En un lado de la palanca tenemos la potencia o esfuerzo. En otro lado de la palanca tenemos la resistencia o la carga. En el lado en el que se aplica la fuerza, en la palanca en el que se aplica la potencia o esfuerzo, se llama brazo de esfuerzo. Y en el lado de la palanca en que se opone al movimiento se llama brazo de resistencia. Bien, ahora, como te comenté, en la anatomía, ¿cómo se ve esto? Miren acá, el codo representa lo que es el fulcro. Bien, el codo es el fulcro. El músculo es la potencia o esfuerzo, porque quiere contraerse. Y el peso que se encuentra, o la resistencia o carga que se encuentra en la mano, sería, bueno, la resistencia que se opone al movimiento, ¿no? Miren qué buena imagen aquí a la izquierda. Miren cómo tenemos dos palancas acá, el brazo y el antebrazo. Miren cómo tanto el antebrazo y el brazo se mueven en torno a un punto fijo. El punto fijo se llama fulcro, o punto de equilibrio, o punto de apoyo en todo caso, que es el codito. Ahora miren cómo, ¿quién quiere en todo caso, aquí en esta imagen de la izquierda, quién es la carga? La pesa. La mancuerna, esta gran barra con el peso es la resistencia o carga. Ahora, para que yo pueda ejercer un movimiento y poder levantar lo que es esta mancuerna, el músculo bíceps es quien se encarga de generar el esfuerzo, la potencia, la contracción en todo caso para moverlo, ¿no? Así que miren cómo acá, punto de equilibrio, codo, músculo, el esfuerzo potencia y la carga o resistencia que es quien se opone al movimiento. Ahora sí, de esta manera el libro habla de la ventaja mecánica. Bien, aquí ya no existe el concepto de ventaja y desventaja mecánica. No, bien, no hay eso. Básicamente solo te dice de ventaja mecánica y de acuerdo al valor de la ventaja mecánica, viene lo siguiente, ¿no? Así que bien, aquí vamos a empezar a hablar de la parte de la ventaja mecánica. Y se me cortó la grabación. Qué raro. Y ahora intento grabar otra vez y creo que no me deja. Bueno, chicos, ni modo. Va a tener que ser esta cierta parte nomás la clase ya, la que va a estar subida. Y debe ser por el espacio. Ahora sí. Entonces, vamos a ver acá la parte de ventaja mecánica. Primero, miren, la función de una palanca consiste en producir una ganancia en la velocidad, distancia o fuerza de un movimiento. Bien, la función de la palanca consiste en producir una ganancia en la velocidad, distancia o fuerza de un movimiento. Por ejemplo, acá podría ser remar o incluso querer mover algo pesado. Bien, aquí te dice esto, chicos. Si tú quieres mover algo pesado, lo que es pesado es la resistencia. Tú tienes que tener una fuerza mayor para llegar a mover ese objeto pesado. Y eso lo trabaja ¿quién? La palanca simple. O en otro caso, si tú tienes un objeto muy liviano, tú puedes mover ese objeto liviano, ya sea a mayor velocidad o a menor velocidad. Por ende, lo que es una palanca es producir una ganancia, bien, que tú ganes velocidad, distancia o que ganes fuerza en torno a un movimiento, ¿no? Ahora bien, una palanca simple no puede conferir ambas ventajas. ¿Cómo es una palanca simple? Una palanca simple solo tiene punto de equilibrio al centro, en un lado la carga, en otro lado el esfuerzo. Esa es una palanca simple. Así que una sola palanca simple no puede conferir ambas ventajas. O sea, una palanca simple no puede ser que tú puedas levantar un objeto muy pesado rápidamente o muy velozmente. Eso no existe, chicos. Si tú tienes un objeto muy pesado para ti, obviamente lo vas a mover con mucha fuerza, pero más lento. Pero en cambio, si tú tienes un objeto muy liviano, bien, muy liviano, vas a moverlo más rápidamente. Así que una palanca simple no puede conferir ambas ventajas, sino que se produce una compensación entre la fuerza, por una parte, y la velocidad y la distancia, entre otra. En otras palabras, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú
aumentas la fuerza con la que quieres mover un objeto, la velocidad y la distancia disminuye. O al revés, si tú aumentas la velocidad con la que tú quieres mover un objeto, la fuerza disminuye. Bien, como una palanca simple no puede conferir ambas ventajas, sino que va a tratar de ver, tiene que haber una relación entre lo que va a ser la fuerza y, por una parte y la velocidad y la distancia por otra parte. Ahora, de esta manera tenemos la siguiente. Miren, aquí, esta parte parece ser compleja, pero me gustaría que solo se acuerden una cosita. Primero acá, ventaja mecánica. La ventaja mecánica es básicamente la relación, ¿bien? Es la relación entre la fuerza resultante y la fuerza aplicada. La fuerza que quiero y la fuerza que yo aplico. La fuerza que resultante y la aplicada. Ahora bien, en este caso, miren cómo a ambos los del fulcro hay el brazo, ¿no? Ahora, para que tú saques esta ventaja mecánica, hay como una fórmula, chicos, en donde la LE es la longitud del brazo de esfuerzo, ¿no? LE, longitud del brazo de esfuerzo. LR, la longitud del brazo de resistencia. Ahora, ¿cuál es la fórmula para la ventaja mecánica? La siguiente. La ventaja mecánica es igual a la longitud del brazo de esfuerzo dividido entre la longitud del brazo de resistencia. ¿Bien? Esa es la fórmula, chicos. Así que aquí, según lo que dice Saladin, lo mide en milímetros, lo mide en distancias. Bien, ventaja mecánica, longitud del brazo de esfuerzo y la longitud del brazo de resistencia. En otras palabras, es más fácil. Básicamente, es la longitud de donde se aplica el esfuerzo con respecto al fulcro o la longitud donde se aplique la resistencia con respecto al fulcro. O sea, acá lo que, chicos, lo que va a importar es el fulcro, ¿no? ¿Quién está más cerca o quién está más lejos del fulcro o llamado punto de equilibrio? Bien, esto tengan en cuenta, longitud de brazo. Ahora, si yo veo esta fórmula de aquí arriba, chicos, me sale, aquí hay dos posibles resultados. Bien, si la ventaja mecánica es mayor a 1.0, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia que la fuerza ejercida en ella. ¿Bien? Ventaja mecánica, cuando es mayor a 1, si yo sumo, si yo divido la longitud de esfuerzo, divide entre la longitud de resistencia, se sale más de 1, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia que la fuerza ejercida en ella. En cambio, si la ventaja mecánica es menos de 1, la palanca produce más velocidad o distancia que la fuerza ejercida sobre ella. Miren, qué interesante acá. Lo importante, chicos, es este dato. Este dato a la izquierda, ¿y qué significa? Para mí, es lo importante del tema de palancas. Mayor a 1, más fuerza, pero menos velocidad. Recuerden que una palanca simple no puede conferir ambas ventajas. O eres veloz o eres fuerte. Si eres fuerte, es un movimiento menos veloz. Si es un movimiento rápido, es un movimiento menos fuerte, ¿no? Así que miren, si la ventaja mecánica es mayor a 1.0, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia. En cambio, si la ventaja mecánica es menor a 1.0, la palanca produce más velocidad o distancia que la fuerza ejercida sobre ella. Bien, muy importante que recuerden esto porque vamos a ver un ejemplo de su libro. Miren, aquí dos unos ejemplos, uno en la temporomandibular y otro en lo que es el brazo. Miren acá, aquí lo interesante, longitud de resistencia, longitud de esfuerzo. Miren que la longitud de esfuerzo es de 50. Porque miren cómo aquí está el esfuerzo y el fulcro. O sea, la distancia entre el esfuerzo y el fulcro es de 50 milímetros. Pero en cambio, la distancia entre la resistencia y el fulcro es 330. Por eso te dije en un comienzo, tienes que fijarte quién está más cerca de quién que el fulcro, ¿no? Te dije, ya sea el punto, ya sea, perdón, el esfuerzo o la resistencia, quien esté más cerca del fulcro. Ahora miren, en este caso, ¿qué tenemos acá? Lo siguiente. Miren, en este caso, en el brazo resistencia, miren, hay una longitud de 330 milímetros. En el brazo de esfuerzo, una longitud de 50
milímetros nada más. Por ende, yo sacaré acá mi ventaja mecánica. La fórmula, longitud de esfuerzo, longitud de resistencia. 50 dividido entre 330, me sale 0.15. Como es 0.15, recuerden que ese es menor, ¿no? Si la ventaja mecánica es menor a 1.0, la palanca produce más velocidad que la fuerza. O sea, miren, aquí está. Como es una ventaja mecánica menor a 1.0, básicamente hay una potencia baja, pero hay una velocidad alta. Recuerden, volumen, ventaja mecánica menor a 1.0, más velocidad, menos fuerza. Ahí está. Miren, con el 0.5, más velocidad, velocidad alta, pero una potencia baja, menos fuerza. Pero en cambio, si tenemos acá en la imagen de la derecha, que tenemos que, aquí igual lo voy a dibujar otra vez, la plumita, aquí está. Nuestro brazo de esfuerzo, nuestro brazo de resistencia, es de apenas unos 35 milímetros, ¿no? Aquí está, ahí está el fulcro, y mi brazo de resistencia, 35 milímetros. Mi brazo de esfuerzo es de 95 milímetros. Mi brazo de esfuerzo, 95 milímetros. Eso es mucho más, ¿no? Recién por mi letra. 95 milímetros. Bien, ahora, si yo divido 95 dividido entre 35 milímetros, tengo 2.7. Como tengo acá un 2.7, dense cuenta que acá hay una ventaja mecánica elevada porque es mayor a 1. Como es mayor a 1, hay más potencia, hay más fuerza, pero hay una baja velocidad. ¿Bien? Nada más, yo es lo que quiere decir este libro. Sé que esta parte puede ser compleja en comienzo, pero solo esto me gustaría que recuerden. Cuando hay básicamente la ventaja mecánica, cuando es más potente, cuando hay más velocidad y menos velocidad. ¿Bien? Para mí eso sería lo ideal. Ahora sí, incluso aquí, ¿qué más te habla el libro? Te habla básicamente de lo que va a ser, qué pasa cuando un corredor quiere partir. Por ejemplo, si un paciente está en una carrera, es un atleta, qué sé yo, está en una carrera, cuando quiera partir así, requiere más velocidad o más fuerza para partir. Es una buena pregunta, ¿no? Si tú estás ahí como que quieres rápidamente partir, quieres partir, ¿requieres músculos de fuerza o músculos de velocidad? Primero, chicos, para partir requieres músculos de fuerza. Miren, básicamente esos músculos que te van a dar más fuerza son de velocidad baja, pero estos músculos de velocidad baja tienen una ventaja mecánica alta, más fuerza, bien, son más fuertes. O sea, básicamente estos músculos de velocidad baja te dan más potencia, porque tú al querer partir, lo que tú quieres ahí no es rápidamente, ¿no? Quieres tú partir con una gran fuerza y recién cuando estés tú corriendo, recién estés corriendo, estos músculos ya no van a ser de velocidad baja, ahora son músculos de velocidad alta que van a tener una ventaja mecánica menor y mayor velocidad. Bien, tiene sentido, ¿no? Cuando yo quiero partir, requiero mucha fuerza. Una ventaja mecánica alta me da más fuerza. En cambio, cuando yo estoy corriendo rápidamente, ya no requiero fuerza, ahora requiero músculos de velocidad alta, pero estos músculos de velocidad alta tienen una ventaja mecánica menor, pero te dan mucha mayor velocidad. Ahora, van a ver que acá hay tres tipos de palancas, ¿no? Se llaman palancas de primer grado, segundo, tercer grado, o primer género, segundo, tercer género, o primera clase, segunda, tercera clase, ¿no? Ahora, la clave, chicos, para palancas es una sola cosa, es preguntarse qué palanca está al medio. Bien, más que palanca, ¿quién se encuentra al medio? ¿Estará al medio el punto de equilibrio? ¿Estará al medio la potencia? ¿O estará al medio la resistencia o la carga? Eso, chicos, es la clave para que tú digas, el tipo de palanca es de primera clase o segunda o tercera clase, más que los ejemplos como tal, tú debes ver quién está al medio. Bien, nada más. Ahora sí, miren, en la palanca de primera clase, ¿quién está al medio? El fulcro. O sea, al medio está el punto de equilibrio y se encuentra entre el esfuerzo y la resistencia, como un sub y baja, ¿no? Mira que como un sub y baja, el fulcro está al medio, en un costadito está el esfuerzo y en otro lado está la resistencia. Ahora, hablando en anatomía, un ejemplo anatómico muy importante, la articulación atlo-occipital o la atlanto-occipital, en la cual, miren, el fulcro como es la articulación entre el occipital y el atlas. La potencia o esfuerzo son los músculos, ¿no? Los músculos en la nuca, los músculos en la parte posterior de la cabecita. Y la resistencia, el peso de la cabeza.
Algo que dice el Saladin que es bien interesante es que cuando te pasa esto. Miren, por ejemplo, cuando uno está, como en la imagen de abajo, uno está como que queriendo dormirse, ¿no? Se está durmiendo, es como que la resistencia quiere vencer a los músculos de la nuca, ¿no? Así que un buen ejemplo, chicos, de una palanca de primera clase, básicamente sería cuando tenemos acá en la atro occipital, cuando los músculos de la nuca, que son la potencia o el esfuerzo, se oponen, no quieren básicamente, no quieren que tu cabeza vaya hacia adelante, porque la resistencia, que es la carga, quiere que tu cabeza vaya adelante, como al dormirte. Pero estos músculos, que son los de la parte posterior del cuellito, no dejan inclinar tu cabeza hacia adelante, ¿no? Ahora, un segundo ejemplo que dice el libro interesante de una palanca de primera clase es el balanceo del pie sobre la tibia. Es un ejemplo de primera clase, ¿no? Balanceo del pie sobre la tibia. Siguiente, ya vimos que en la palanca primera clase, el que está al medio, fulcro. Listo, fulcro entre resistencia y el esfuerzo. Ahora, en la palanca de segunda clase, ¿quién está al medio? Pues miren, la resistencia se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo. Por ejemplo, en esta imagen de la carretilla es una imagen muy, muy importante y muy interesante igual. Por ejemplo, acá, en esta imagen de la carretilla, miren cómo el fulcro o punto de equilibrio sería en todo caso la ruedita, ¿no? Las ruedas de la carretilla. El esfuerzo es el paciente que está cargando que está haciendo la potencia, que está cargando esta carretilla. Y la resistencia es el peso que se encuentra dentro de ella. Así que igual es interesante. Miren, ahora, un ejemplo anatómico, chicos. Cuando un paciente está sentado, ¿bien? Miren, aquí tengo básicamente dos cosas o tres cosas. Primero, cuando un paciente se encuentra sobre una silla y quiere levantar, ¿no? Levanta una rodilla. En cuando levanta la rodillita, dice el libro lo siguiente, que en este caso, para levantar la rodillita, hay un pivote, ¿no? Hay un pivote en la articulación de la caderita. Es como que tú levantas la rodillita, pero el fulcro en el cual tú estás levantando tu muslo, es la cadera, que es el fulcro. O sea, yo levanto mi rodilla, ¿ok? Está aquí. Yo levanto mi rodilla, lo siento, levanto mi rodilla, y el punto en el cual se está levantando esto es el fulcro, que es la cadera. Ahora, ¿qué más? ¿Quién produce el esfuerzo de levantar como tal la rodillita? Este músculo. Los músculos cuádriceps femoral crural, o dice los músculos cuádriceps crural, la parte anterior, que en todo caso van a levantar la tibia. Y segundo, ¿quién es la resistencia? La fuerza del muslo, ¿no? El peso del muslo. Recuerda que tú quieres levantar tu rodillita, lo levantas, perfecto. Pero ¿quién es la que se opone? El peso de tu muslo se opone a este movimiento. Y por último, la palanca de tercera clase o de tercer género. Miren cómo en este caso, en esta palanca, miren esta palanquita, en la mayoría de las palancas del cuerpo actúan como una palanca de tercera clase. Bien, lo que sea, el codo, el brazo, la mayoría de los ejemplos de tu cuerpo, la mayoría actúan como una palanca de tercera clase, en la cual, miren, el esfuerzo-potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro, o entre la resistencia y el punto de equilibrio. Un buen ejemplo, acá, al remar. Miren cómo acá atrás la empuñadura, se podría decir, ¿no? Es el fulcro, al remar, de tu remo, de esta barrita que es el remo, la punta es el fulcro, que es más o menos estacionario. El esfuerzo se aplica sobre la que va a ser la barra del remo, ¿no? Y la resistencia es el agua, ¿no? Lo que tú quieres es vencer al agua al estar remando, esa es la resistencia. Bien, como fulcro, la puntita, más o menos estacionario, el esfuerzo es el punto en el cual tú aplicas la fuerza en torno a esta barrita y la resistencia es el agua que quieres vencer. Ahora, en este caso, igual, un típico ejemplo de palanca de tercera clase es el antebrazo, ¿no? El movimiento del antebrazo y lo que va a hacer el codo. Ahora, miren, por ejemplo, acá tenemos que el músculo bíceps braquial es la potencia. El fulcro o punto de equilibrio es el codo y la resistencia es el peso que tú pones en la mano. Bueno, es cualquier peso a mano. Por ejemplo, si yo aquí en la mano tengo, no sé, tengo una caja o lo que sea. Esta es la resistencia. Ahora, para que yo pueda levantar mi mano, que es mi potencia o mi esfuerzo, tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor a esto, mayor a esto. Bueno, tiene que ser, perdón,
sería de otra manera, ¿no? Tiene que ser mayor para que así pueda yo levantar el objeto. Y miren cómo ambas palancas se mueven en torno a un punto fijo llamado fulcro o punto de equilibrio. Ahora sí, lo siguiente. Miren, la clasificación de una palanca cambia porque se puede realizar diferentes acciones. ¿Cómo es esto? Miren, una palanca puede ser de primera clase en un movimiento y puede ser de segunda o tercera clase en otro movimiento. Por ejemplo, al hablar de la flexión del antebrazo sobre el brazo, en esa flexión es una palanca de tercera clase. Con lo que vimos acá, ¿no? Una palanca de tercera clase. Bien, es una flexión del antebrazo sobre el brazo. Bien, así que bien, pero ¿qué pasa acá, chicos? La flexión es una palanca de tercera clase, pero la extensión es al revés. Cuando tú haces una extensión, chicos, en la extensión es una palanca de primera clase. Miren, ¿por qué? Miren acá algo importante. Recuerden que en la palanca de primera clase, al medio se encuentra el punto de equilibrio entre la resistencia y lo que va a ser en todo caso el punto de equilibrio entre la resistencia y la potencia. Por ende, aquí en todo caso, en esta extensión es una palanca de primera clase, ¿no? Mi primera clase. Mucho cuidado. En la flexión, tercera clase. En la extensión, primera clase. Como al martillar, ¿no? Un ejemplo de la extensión, en todo caso acá, y donde es una palanca de tercera clase, al martillar. Ahora, otro ejemplo más de palanca que puede variar, ¿no? Según la acción. Cuando tú abres la boquita, abres, desciendes la mandíbula como al abrir la boca, es una palanca de segunda clase. En cambio, al cerrar la boca, como al morder, es una palanca de tercera clase. Bien, mucho cuidado. Al abrir la boca, segunda clase. Al cerrar la boca, tercera clase. Ahora sí, ya vimos esta parte que, bueno, era la parte interesante que quería llegar hasta acá por lo menos, y veo que nos queda un poco más de tiempo. Ahora nos toca ver, chicos, la parte de rango de movimiento, ¿no? Rango de movimiento. Primero, algo importante, debemos nosotros definir qué es rango de movimiento. ¿En qué es un movimiento? Primero, un movimiento es los grados en el que una articulación puede moverse. Ahora, si tú estás ahora paradito, estás sentadito en lo que va a ser tu sillita, puedes hacer esto conmigo. Extender tu codo y contar, ¿bien? Es como poner un transportador en tu bracito. Por ejemplo, acá, miren, digamos que aquí está mi antebrazo, un dibujo muy malo, obviamente lo siento. Aquí está mi codito y aquí a otro lado está mi brazo. Un lado está mi antebrazo, un lado está mi brazo. Si tú pones un transportador acá, ¿cuánto es el ángulo que hay entre el antebrazo y brazo? Aquí es 0, aquí es 180, ¿no? Si pongo aquí un transportador, obviamente, ¿no? Si estaría de esta manera, ahí, y luego aquí está el codo, y otro sería ahí. Si pongo aquí un transportadorcito, serían 90 grados. 90 grados, ¿verdad? 90 graditos. Así que aquí vamos a ver, chicos, básicamente, el rango de movimiento es cuántos grados puede moverse una articulación. Por ejemplo, varía mucho de la articulación. Si hablamos de la rodilla, en la articulación de la rodilla, durante la flexión o la extensión, puede formar un arco de 130 a 140 grados. Así que si yo tuviera acá un resaltador, viene así de esta manera, si el medio es 90 y el otro lado es 180, 180, el rango de movimiento de la rodilla estaría por acá, en 130 grados. Inténtenlo, chicos. Pueden intentarlo bien. Extienden su rodillita, luego flexionenla. Van a ver que no va a ser un movimiento de 180 como tal, sino es un movimiento básicamente de unos 130 grados. En cambio, lo que va a ser la articulación metacarpofalángica del pulgar, y eso es interesante, porque la articulación metacarpofalángica, no del pulgar, del dedo índice, solo se puede mover máximo 90 grados. Por más que tú quieras hacer, chicos, esta metacarpofalángica del índice se mueve 90 grados. ¿Bien? Es como cuando dices ven a alguien, ven, 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 eso es una metacarpofalángica, mueves 90 grados máximo, lo que va a ser tu articulación, ¿no? A ver si mañana alguien me dice que no. Y lo hace un poco más, pero aquí yo estoy haciendo mi articulación y 90 grados es cierto. Y por último, el tobillo. El tobillo puede formar un arco cercano a casi 74 grados, ¿no? El tobillo, si tú haces una flexión plantar, dorsiflexión, un ángulo máximo de 74 grados entre sí. Así que nada más, chicos, miren, ese es el rango de movimiento. Ahora, el rango de movimiento no se da por sí solo, no se da por sí. Hay ciertos factores de los cuales depende el rango de movimiento. El primer factor
sería la estructura y la forma de los huesos de la articulación. Bien, esto es interesante, porque recuerden que hay huesos planos, huesos cóncavos, huesos convexos, huesos, no sé, finos, cualquier otra persona, hay planos, hay todo tipo de huesos. Por ende, chicos, bien, por ende acá, ¿qué dice el libro? Básicamente dice que el rango de movimiento depende de la estructura de la superficie articular de los huesitos. Ahora, por ejemplo, el movimiento está limitado por la forma de las superficies óseas. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué tiene sentido? Porque miren, recuerden acá lo siguiente. ¿Yo será que puedo hacer una hiperextensión de mi codo? O sea, yo si extiendo el codo, lo más que puedo extender el codo es a 180 grados. Bien, no se, y la verdad no se puede estirar el codo más allá de 180. ¿Por qué? Porque recuerden que las superficies óseas, los huesitos, limitan este movimiento. El movimiento de tu codito, 180. 180 grados. Pero hay ciertos factores que van a limitar este movimiento. Por ejemplo, acá en el codo habla del olecrano, ¿no? Miren que cuando el olecrano del cúbito está en la extensión, durante la extensión, limita el movimiento del códito, limita su movimiento. Eso es importante, chicos. Ahora, el siguiente factor que igual va a estar involucrado en lo que va a ser el rango de movimiento sería la fuerza y tensión de ligamentos y las cápsulas articulares. Algunas superficies óseas imponen pocas o nulas limitaciones al movimiento articular. ¿Cómo es esto? Miren, aquí hay algo importante, chicos. En este caso, ¿qué quiere hablar el libro? De cuándo un ligamento está tenso y cuándo el ligamento está laxo, o sea, relajado. Laxo, relajado, tenso, duro. Bien. Por ejemplo, acá, al hacer este movimiento de flexión del metacarpo o al flexionar tus deditos, los ligamentos en la cara palmar, en la cara anterior, se vuelven laxos. Pero los ligamentos en la cara dorsal o la cara posterior se endurecen, se tensan mucho, se vuelven duros básicamente, ¿no? Así que esa parte es importante recordar, chicos. Miren, depende de un ligamento. La fuerza y tensión del ligamento puede limitar un movimiento, como acá, al hacer la flexión, ¿no? Al hacer la flexión de los deditos en esa articulación, los ligamentos que se encuentran en la parte anterior, pues en la parte palmar, están laxos, pero los del lado posterior, la parte posterior, están más tensos, están tensos. Siguiente, igual viene acá, chicos, con la rodilla. Como tú bien sabes, tú no puedes hiperextender tu rodilla, ¿no? Mala suerte, no tenemos la rótula, pero no podemos hiperextender nuestra rodilla. Ahora, aparte de la rótula, ¿quién es el principal limitante de este movimiento? Los ligamentos cruzados. Recuerden que esto hablábamos igual en tórtola, chicos, que decíamos que durante la flexión, el ligamento cruzado anterior está tenso, el posterior relajadito, pero la extensión al revés, ¿bien? Así que aquí el Saladino se complica mucho y te dice básicamente esto, que los ligamentos cruzados limitan el movimiento de la rodilla, ya sea durante la flexión o ya sea durante la extensión. Hay gente que tiene doble articulación y recuerden que tener doble articulación no quiere decir que tú tienes dos cavidades sinoviales, sino que tienes una cavidad sinovial, una cápsula articular muy laxa, muy laxa, ¿no? Que un paciente con doble articulación es muy flexible. Por ejemplo, hay gente que es capaz de, como se ve en la imagen, llevar su meñique hasta su muñeca. Esto es terrible, no sé cómo algunos pueden hacerlo. O si no, hacer una leve hiperextensión del codito. Ahora, a pesar que un paciente que hace doble articulación debe ser genial para algunos de ustedes, lo malo es que estas articulaciones flexibles son menos estables, pueden llegar fácilmente a luxarse, a separarse de su cavidad, ¿no? Nada más, el libro igual habla de la doble articulación. Ahora, ¿qué otra cosa más? La acción de los músculos y de los tendocitos. Miren, por ejemplo acá, aquí tengo los músculos del tendón de la corva. Uy, son nuevos músculos. Nah, no son nuevos, son básicamente los músculos isquiotibiales o los isquiocrurales, ¿no? Que la extensión de la rodilla está limitada no solamente por los ligamentos, no solamente por la rótula, igual está limitada por los músculos del tendón de la corva. Ahora, igual el libro te habla aquí algo importante, que hay ciertos músculos que mantienen como un estado de tensión en reposo. Se llama tono muscular. Y una última cosa, chicos. Miren cómo aquí en la imagen de aquí abajo tengo el músculo bíceps braquial. La tensión del músculo bíceps braquial previene la dislocación de la articulación del hombro. Bien, este músculo bíceps previene la dislocación de la articulación del hombrito.
Ahora sí, lo siguiente. Y lo siguiente ya va a ir más, chicos, a la mecánica en movimiento, ¿no? Ya vimos básicamente las ventajas mecánicas y todo eso. Ahora me toca ver la rotación. Recuerden que hay tres ejes en el cual se puede mover lo que va a ser una articulación. En el eje sagital o plano sagital, plano transversal, en plano frontal, qué sé yo. Así que son esos ejes. Ahora vamos aquí a leer y qué quiere decir el libro. Miren, un hueso en movimiento tiene un eje de rotación casi estacionario que lo atraviesa en dirección perpendicular al plano del movimiento. Aquí hay dos cosas importantes, chicos. El eje de rotación y el plano de movimiento. Ahora aquí, algo importante. Aquí es esto. El eje de rotación casi estacionario atraviesa en dirección perpendicular al plano de movimiento. Por ejemplo, si yo me muevo en esta dirección, el eje de rotación es perpendicular, es en la otra. Miren, aquí tu libro te da una buena imagen, la verdad. Miren cómo acá en este caso, en este ejemplo de abducción del brazo, tú estás moviendo el brazo hacia afuera, hacia un costado, pero miren cómo su eje de rotación es perpendicular. Bien, es perpendicular. Ahora bien, aquí tu libro da tres ejemplos y habla mucho de esos ejemplos, pero te lo sinteticé en tres cositas. Primero, en el ejemplo uno, si tú elevas el brazo a un lado, o sea, tú abduces tu brazo, ¿no? Elevas tu brazo un ladito, el eje de rotación es AP, o hasta aquí. Esta barra que está atravesando mi articulación va en dirección de anterior hacia posterior. Ese es tu eje de rotación. Pero el brazo se eleva en el plano frontal. Y esto, chicos, es importante. Porque recuerden que cuando tú elevas tu brazo a un costadito, siempre les dije esto, chicos, siempre les dije esto. Cuando un paciente mueve su brazo a un costadito o hace cualquier movimiento a un costado, a la derecha, a la izquierda, como está aquí en la imagen, ese plano es el plano frontal, en el plano frontal. Porque recuerden que un plano frontal divide el cuerpo en la mitad anterior, posterior. Si tú haces un movimiento en ese plano frontal, pues es un movimiento como la abducción del brazo. Ahora miren cómo el eje es anteroposterior. El brazo se eleva en el plano frontal. Veamos un ejemplo, el ejemplo B. Si se eleva el brazo al frente, ¿no? Miren, al frente, ahora estoy llevando el brazo al frente, el eje de rotación es frontal. Miren cómo qué hermoso aquí se ve. Miren cómo el eje de rotación ya no es AP. Se podría decir que es de derecha a izquierda, ¿no? Viene de derecha hacia izquierda. Pero el plano ahora es sagital. Y miren, todo movimiento que tú hagas hacia adelante, como si quisieras cortar a alguien, ¿no? Aquí está un paciente. Tú haces un movimiento que sería de esta manera. ¿Van? Eso se llama, chicos, sagital, ¿no? Miren cómo eleva su brazo hacia adelante en el plano sagital, viene en plano sagital. Muy importante, chicos, plano sagital. Y miren cómo su eje de rotación es frontal, en sentido de derecha a izquierda, se podría decir. Ahora, el último. Si se desplaza el brazo en un arco horizontal, ¿bien? O sea, en un arco como transverso, ¿no? El eje de rotación es vertical, tiene sentido, ¿no? Miren cómo su eje de rotación es vertical. Va de arriba a abajo, de superior a inferior, el eje de rotación, pero el brazo gira en el plano transverso. Recuerden que la palabra, chicos, transverso es cuando tú divides algo en una parte superior, parte inferior. Miren como acá, en este caso, en este eje, chicos, en este eje, o en este último, en la rotación interna del brazo, el brazo se desplaza de manera horizontal, ¿bien? De lado a lado, pero de manera horizontal, de derecha a izquierda se podría decir. El eje donde se rota de derecha a izquierda es un eje de rotación vertical, de arriba a abajo, y el brazo gira en el plano transverso. Bien, esa parte es importante, chicos, a tener en cuenta para más adelante, igual, por favor, ¿no? Igual esto vamos a verlo más adelante al hablar de movimientos. Ahora sí, bien, de esta manera, chicos, de esta manera tengo lo siguiente. Tengo tres tipos de
ejes multiaxial, biaxial y el eje monoaxial. Multiaxial es cuando una articulación se mueve en múltiples planos, en múltiples ejes. Biaxial es cuando una articulación se mueve en dos ejes, dos planos, o sea, en un plano transverso, un plano frontal. Multiaxial en tres ejes, en plano sagital, transverso y frontal. Y monoaxial es cuando una articulación se mueve solo en un plano. Puede moverse en un plano solo sagital, o solo transverso, o solo frontal. Ahora sí, aquí tienes un cuadro bonito, una clasificación bonita de las clases de articulaciones cerebrales. Aquí tenemos primero, las articulaciones cerebrales se clasifican según la forma en la superficie articular y según el grado de libertad. Miren, hay 6 tipos de articulaciones cerebrales. Multiaxial. Miren, primero la multiaxial. En la multiaxial se refiere a múltiples ejes. Ahora, hay un tipo de articulación multiaxial, la articulación llamada enartrosis. ¿Bien? Este es un tipo de las 6. ¿Bien? El primer tipo de las 6 articulaciones que vamos a ver, la enartrosis. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Por ser multiaxial. El segundo tipo son biaxiales, o sea, en todo caso acá hay 3 biaxiales: condilia, silla de montar, plana. Bien, condilia, silla de montar y plana son biaxiales. Bien, se mueven en torno a 2 ejes. Y las últimas se llaman las monoaxiales, que son la gínglimo-trocoide. Estas dos, las monoaxiales, tanto gínglimo y trocoide, se mueven en torno a un solo eje. Vamos a ver eso más adelante, chicos. Pero recuerden, miren cómo tenemos 6 tipos de articulación, ¿no? Enartrosis, condilia, silla de montar, plana, gínglimo y trocoide. Las que son la enartrosis multiaxial, la condilia, montar y plana, biaxial, la gínglimo y trocoide, monoaxiales. Bien, vamos a hacer aquí uno por uno esta articulación. Bien, uno por uno. Van a ver que no es tan complejo porque es lo mismo que el Tórtora decía. Primero, en las articulaciones llamadas enartrosis o igual otro nombre llamado articulación esferoidea, chicos, se ve mucho en qué articulaciones. Se va a ver en el hombro y la caderita. Ahora, algo importante. El hombro y la cadera son las únicas articulaciones que son multiaxiales. Tengan en cuenta esa parte. El hombro y la cadera son las únicas multiaxiales. ¿Y qué significa la palabra multiaxial? Que pueden moverse en torno a múltiples ejes. Tu cadera, tu hombro se puede mover en el plano sagital, en el plano frontal, en el plano coronal. Mañana vamos a hablar de esos movimientos. ¿Qué más? Miren, aquí está el hombro y vean cómo ahí se mueve la cadera, ¿no? Qué bien, porque recuerden igual que en el hombro, por ejemplo, hay una cavidad glenoidea que es cóncava y en el cual se aloja una cabeza, el húmero, ¿no? Nada más, en artrosis. Ahora, el segundo tipo de articulaciones se llaman las articulaciones condilias. ¿Sí? Las condilias, o según el libro, se llaman las elipsoideas. ¿Sí? Condilias o elipsoides, o elipsoideas en todo caso. En la cual, ¿cómo está formado un huesito? Un huesito tiene una superficie convexa. ¿Bien? Un hueso es una forma ovalada y el otro huesito es una depresión. Nada más, uno es convexo y el otro hueso tiene forma de depresión. Un ejemplo, la articulación radiocarpiana, ¿no? Entre el radio, escafoides y semilunar, es un ejemplo de esta articulación. No solo eso, vamos a ver más adelante más ejemplos. Pero algo importante, esta articulación condilia, en la cual un hueso es convexo y el otro es una depresión, es siempre biaxial. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueve en torno a 2 ejes. Ahora, los típicos ejemplos: la radiocarpiana en la muñeca y la metacarpofalángica también son ejemplos de articulaciones biaxiales. Perdón, acá, vamos a ver. Miren, acá, por ejemplo, tengo lo que va a ser la metacarpofalángica. ¿Por qué? Miren cómo en este caso, yo en este momento estoy cerrando el puño, abriendo. Ese momento de cerrar el puño es flexión, abrir el puño, extensión. Bien, cierro el puño, abro el puño. Vean ahí cómo su movimiento ocurre en torno a un eje. El eje en el cual este movimiento ocurre, sagital. Pero ven aquí la imagen de la derecha. Cuando tus deditos se alejan del medio, ese movimiento es en otro plano, está en el plano frontal, por ejemplo, ¿no? Cuando tú cierras, abres el puño, plano sagital. Cuando tú abres y cierras la manito, es en el plano frontal o plano coronal, bien como es biaxial, es en 2 planos o ejes. La siguiente, la articulación silla de montar, bien en silla de montar, es en el cual un hueso tiene forma de silla de montar, el otro huesito es un jinete que está sentado sobre la silla.
sencilla de montar. Un hueso es un jinetito que se senta en la silla, y el otro es una silla, una silla nada más. Ahora, la típica articulación, la trapecio-metacarpiana o la carpo-metacarpiana del primer dedo, ¿no? Del pulgar, o la trapecio-metacarpiana, importante. Ahora, en este caso, esta articulación es biaxial, se mueve en torno a dos ejes. Y miren, otro ejemplo más, miren, aquí está en la imagen de la derecha. Miren cómo en el plano sagital hace un movimiento de abducción y aducción. En el plano frontal, un movimiento de flexión y extensión. Eso es, por ejemplo, en dos ejes, ¿no? Mañana, al ver movimientos, vamos a ver esto mucho mejor. Y en el siguiente, igual la clavícula. Aquí bien, aquí ya está correctamente, chicos. Porque recuerden que Tórtora decía que la clavícula era, la esternoclavicular, perdón, era trocoide y era plana. Ahora, aquí te habla, chicos, que la esternoclavicular en todo caso es sencilla de montar. Ahora, la clavícula se mueve de manera vertical en el plano frontal y la clavícula se mueve de manera horizontal en el plano transverso. Por ejemplo, cuando se mueve de manera horizontal en el plano transverso, es como al jalar tu brazo y querer abrir una puerta. Y cuando se mueve de manera vertical en el plano frontal, es cuando levantas tu maleta, al levantar tu maleta. Veamos casi con las últimas, chicos. La articulación plana, que igual se llama, chicos, artrodia, ¿bien? Ahora, en este caso, se llama plana porque los huesitos son planos o son ligeramente cóncavos o ligeramente convexos, son ligeramente curvitos, ¿no? Plano. Ahora, las articulaciones planas son biaxiales, chicos. Recuerden que Tórtora dice que eran triaxial, pero aquí, chicos, aquí no. Las planas son biaxiales. Ejemplos de biaxiales: la radiocarpiana, la intercarpiana, perdón, las intertarsianas. Incluso miren la articulación entre lo que va a ser las intervertebrales, ¿no? Entre la carilla articular superior, la inferior de la vértebra. Aunque sus movimientos son mínimos, las carillas articulares de las vértebras se desplazan en dirección anteroposterior. Cuando se inclinan de un lado al otro, se deslizan, perdón, en dirección lateral. Vamos con la penúltima, chicos, gínglimo. Gínglimo, o llamado bisagra, o llamado tropiar. Recuerden que en este caso un huesito tiene forma convexa. El otro huesito tiene forma cóncava. Miren cómo la parte convexa encaja con la parte cóncava de un huesito. En este caso, chicos, siempre la articulación tipo gínglimo es monoaxial. O sea, se mueve siempre en un solo eje. Un ejemplo, la rodilla. La rodilla, que van a ver que es tropiar modificada después. La interfalángica también es un buen ejemplo, ¿no? Codo, rodilla y la interfalángica. Y la última, la trocoide. Miren, en este caso, en las articulaciones trocoides, se trata que hay un hueso que va a girar alrededor de su propio eje. Un hueso tiene forma de punta, el otro hueso es un anillo que rodea a la punta, ¿no? Un hueso en forma de punta y el otro es un anillo que rodea la puntita. Ahora, en este caso se llama pivote porque el único movimiento que hace esta trocoide es la rotación, es monoaxial. Un ejemplo, la articulación ataloaxial, en la cual, miren, la cabeza gira, rota de derecha a izquierda, en torno igual al ligamento transverso del atlas, ¿no? ¿Y qué más? El radio cubital, ¿no? La radio cubital igual es otro ejemplo en el cual miren cómo la cabeza radio va a rotar de adelante a atrás en torno al ligamento anular del radio. Bien. Esto, chicos, lo dejaría para mañana, pero miren aquí, solo, ¿qué quiere decir aquí el libro? Que la temporomandibular no solo es un tipo de articulación, puede ser tres. La temporomandibular puede ser condilia, gínglimo, artrodia. La rodilla es gínglimo clásico y trocoide. Y la humeroradial puede ser gínglimo cuando se flexiona, trocoide cuando se prona el antebrazo, chicos, ¿bien? Nada más. Por ahora, chicos, lo voy a dejar hasta ahí. Mañana vamos a continuar con la parte de lo que va a ser la parte, lo que va a ser movimientos y tipos de articulaciones, movimientos, perdón, y ejemplos de articulaciones. Mañana vamos a hacer esa parte, chicos, y pues nada más. Lo siento mucho, no pude grabar toda la clase. Miren, se me cortó, no sé por qué, ya es la segunda vez que me pasa eso. Voy a tratar aquí de ver y subir la parte que está grabada, por lo menos. Y pues nada más, chicos. Buenas noches, que tengan una buena clase de biología. Mañana nos vemos con los que nos tenemos que ver y avanzamos en la parte de movimientos, que va a estar divertido, y también vamos. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Si hay alguna pregunta, creo que alguien levantó la mano, ¿verdad? No sé. No, pensé que sí. Bien, chicos, nada más. Nos vemos hasta pronto.